En Irán continúan las fuertes protestas por lo que fue la muerte de Mahsa Amini, esta joven de 22 años que entró en coma después de ser detenida en Teherán por presuntamente violar la ley que exige que las mujeres se cubran con un velo o pañuelo de la manera que se indica. Además, la mujer murió en un hospital 3 días después. Vamos a contactar con Claudio Fantini para tratar de entender en dónde está la situación hoy allí en Irán y en el mundo con algunas protestas o solidaridades que se han conocido. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel y Rosario, un gusto saludarlos. Bueno, hemos visto en estas últimas horas en las redes la adhesión a las protestas de mujeres notorias, algunas argentinas también, actrices de Europa, de Estados Unidos. ¿Cómo hay que tomar esto? Bueno, es una señal de que esta rebelión en Irán tiene un rasgo diferente, totalmente diferente a las rebeliones anteriores. Esta rebelión tiene como protagonista a la mujer y eso marca una diferencia sustancial. Las mujeres son las que están arrinconando al régimen de los ayatolás chiitas. Las mujeres son las que están sosteniendo una protesta que le da una visibilidad a la lucha contra la opresión ultrarreligiosa que no habían tenido las protestas anteriores. Y las hubo gigantescas, como la que estalló en 1999, cuando el régimen clausuró el diario Salam, que era el diario reformista, el que apoyaba al gobierno reformista del presidente Mohamed Khatami, o cuando fue reelegido mediante el fraude Mahmoud Ahmadinejad en una elección que había ganado el líder reformista Mir Hossein Mousavi. Aquellas protestas fueron muy visibles, pero el hecho de que éstas tengan como grandes protagonistas a las mujeres le da una visibilidad en el mundo que antes no había tenido, y el hecho de que haya tantas actrices y figuras famosas de todos los rincones del planeta grabando videos en los que se cortan mechones de cabello, bueno, es una señal. Cortarse los mechones del pelo tiene que ver con una antigua tradición persa. La actual República Islámica de Irán es lo que en la antigüedad fue el corazón del imperio persa. Y hay una obra que es magnífica, que es una obra cardinal en la literatura persa, que es el Shahnameh, o el Libro de los Reyes, escrito por Ferdowsi, al cual llamaban los antiguos persas el Señor de las Palabras. El Señor de la Palabra era un veneradísimo escritor que con aquella obra, el Shahnameh, relató un tiempo épico, un tiempo de grandes epopeyas, y ahí aparece por primera vez, o sea, en el siglo X, la mención a esta que ya era una antigua tradición, la de cortarse mechones de cabello. ¿Por qué? ¿Qué hacían las mujeres con ese gesto? Expresaban dolor y queja por la muerte de un hijo o de un hermano o de un marido en los campos de batalla. Esa tradición se multiplicó y continuó en el tiempo a partir de las páginas de esa célebre obra publicada por aquel autor del siglo X y se ha mantenido hasta la actualidad, nada más que en la actualidad expresa fundamentalmente una rebelión contra un régimen ultrarreligioso, porque en la tradición religiosa del Islam está el sostener que la mujer debe tener el pelo lo más largo posible. No es una tradición, no es una obligación, salvo en los regímenes de lunático totalitarismo ultrarreligioso. Por eso esta rebelión tan diferente a las anteriores por el protagonismo de la mujer con un coraje increíble, creo, Miguel, está marcando la historia. Claudio, ¿podríamos estar hablando entonces de una rebelión con dimensiones que podríamos calificar de históricas? Totalmente, Rosario, totalmente, aunque posteriormente, como en las ocasiones anteriores,
termine triunfando la represión, algo que no se puede descartar, o triunfan las mujeres con esta ola masiva de protestas en la que los acompañan los jóvenes, sobre todo los estudiantes, o triunfa el régimen de los ayatollahs chiitas mediante la represión, como lo lograron en el 1999, en el 2012 y en otras ocasiones también. Pero incluso aunque termine triunfando la represión, ya habrán marcado la historia con un capítulo verdaderamente imponente, porque en la historia de las grandes conquistas de derechos de las mujeres hay muchas páginas y hay muchas grandes luchadoras. La que logró, por ejemplo, que en 1791 se incluyera la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? Porque la Revolución Francesa solo había redactado la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. En otras luchas, en el siglo XIX, aparecieron las primeras mujeres que lucharon y lograron tener el voto en Nueva Zelanda, en el sur de Australia. También a mediados del siglo XIX hubo otras grandes conquistas, como por ejemplo el Congreso Feminista en Seneca Falls, una pequeña localidad del estado de Nueva York, pero donde se escribió una página de la historia, porque allí el Congreso dejó establecidas las bases de la lucha por derechos que la mujer ya consideraba necesarios, y era el derecho a votar, el derecho a ocupar cargos públicos, el derecho a tener filiación partidaria, y esto ocurría a mediados del siglo XIX o en la segunda mitad. Lo de Seneca Falls fue en la segunda mitad del siglo XIX. Pensemos que las mujeres del Partido Comunista Chino lograron recién en 1980. Ya había muerto Mao Zedong, ya llevaba 30 años el comunismo en China, y recién ahí lograron las mujeres del Partido Comunista una ley de matrimonio en la que se le daba a la mujer el derecho a consentir, casarse o no casarse, porque hasta ahí el único que tenía que dar su consentimiento era el hombre. Bueno, fueron todas grandes páginas que hizo la mujer en la historia, incluida aquellas mujeres que en la primera década del siglo XX, en una fábrica, Cotton se llamaba, era una industria textil norteamericana, y las obreras, que eran todas mujeres, tomaron la fábrica en reclamos de derechos, y fueron encerradas dentro de la fábrica, y hubo un incendio que mató a unas 130 de aquellas obreras, ¿no? Pero todas muestran que la lucha de la mujer existió y ha sido en los últimos siglos constante, pero una lucha de tantas mujeres, o sea, donde el protagonismo lo tienen cientos de miles de mujeres, enfrentando y desafiando a un régimen altamente criminal y represivo, eso es inédito, y creo que en eso, más allá de lo que pase con esta rebelión o que termine triunfando la represión, las mujeres iraníes ya marcaron la historia, Rosario. Bien, Claudio, gracias, buen fin de semana, hasta el lunes. Abrazo, hasta siempre.